gusto saludarte, doctora Dania Ríos. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Interactivos. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia de Obedira. Bueno, la doctora Dania es especialista en Derecho Penal, especialista en Gobernabilidad, Gerencia Política, Gestión Pública, posgrado. Tiene un posgrado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional. Es una persona bastante preparada, con quien hoy queremos charlar con relación a este tema que hoy se habla y bastante, ¿eh? De hecho, llegan algunos videitos en los diferentes grupos de WhatsApp invitando a una manifestación que se estará haciendo el día miércoles allí enfrente al Congreso. Pero hay mucha gente que aún no entiende los pormenores, ¿verdad? Algunos se enteraron de que va a haber una manifestación, otros ni saben que va a haber una manifestación. Hoy estuve hablando con 3 o 4 personas que no sabían. Y si no saben de que va a haber una manifestación, y mucho menos sabrán por qué es la manifestación, ¿verdad? Entonces yo quiero un poquito con este contacto contigo, doctora Dania, esclarecer un poco esta cuestión, ¿verdad? De manera que el papá, la mamá del otro lado pueda entender, pueda comprender por qué es que hay un grupo que muy entusiasmadamente está pidiendo por la derogación de esta ley 6659, que hay que decirlo, ya fue suscrito en el año 2020, agosto del 2020, se promulgó en diciembre de ese mismo año, ¿verdad?, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay. Pero pasado un tiempo, parece como que se revisó con mayor meticulosidad y se han encontrado con ciertas cuestiones que preocupan y se ha pedido la derogación de esta ley. El año pasado, de hecho, la Cámara de Diputados, estoy haciendo un poco de historia y vos seguramente vas a acotar un poquito más, doctora. La Cámara de Diputados dio ya una media sanción a la legislación que deroga esta ley. Esto le pasó a la Cámara de Senadores, que rechazó esta iniciativa que pretende la derogación de la ley. ¿Es así, doctora Dania? Bienvenida, adelante. Sí, así mismo es, Eliseo. De hecho, quiero comentar que esta donación, yo le llamo media donación, y voy a explicar por qué. Sí. Viene en realidad de un paquete de 86 millones de euros que se dividió en dos partes. Ajá. 38 millones de euros para lo que sería, como bien lo dijiste, la transformación del sistema educativo, que corresponde a la ley 6659/20. ¿sí? Okay. Y los 48 millones restantes corresponden a lo que sería el sistema de protección social Vamos, que corresponde a la ley 6650/20. Bien. De estos 38 millones que son para transformar el sistema educativo, 21 millones va a ayuda presupuestaria, es decir, va a Hacienda. Allí es donde se destinó para, como decía el gobierno, todo lo que serían infraestructura, almuerzos, etcétera, kits, etcétera. 21 millones. 21 millones de los 38. Okay. Ahora bien, 17 millones, que casi sería la mitad, un poquito menos de la mitad, la Unión Europea se reservaba para poder entregar a sus socios cooperantes. ¿Quiénes son sus socios cooperantes? Y son entre ellos la OEI, que es una agencia internacional, Organización de Estados Iberoamericanos, Juntos por la Educación, que es una ONG, también la Universidad Nacional, la agencia alemana GIS, entre otros. ¿Cuál era la finalidad de entregar este dinero a estas entidades? Impulsar su propia agenda política. Y digo agenda política porque el propio embajador de la Unión Europea expresó en una entrevista que la Unión Europea es una
un proyecto político. Entonces, como todo proyecto político, tiene una agenda política. Bien. Entonces, ese dinero que se reserva es el que se utiliza para con estas agencias y ONGs, y en el caso de la OEI se llevó 7 millones de euros de los 17. La OEI tiene un convenio firmado con el Ministerio de Educación y con la Unión Europea por el que lleva adelante dos cosas: la formación docente y el cambio curricular, con la asistencia técnica, por supuesto, de la Unión Europea, porque si ustedes ingresan a verificar las cláusulas y condiciones de la Unión Europea para esa media donación, por eso le llamo media donación, porque ellos en realidad se reservan casi la mitad, precisamente consiste en que se tiene que llevar adelante una serie de proyectos y programas, es decir, es bien específica la Unión Europea en cuanto a qué quiere en contrapartida de parte del Estado paraguayo, ¿sí? Bueno, en esa contrapartida es que entran estas agencias y las ONGs a ejecutar esa agenda política propia de la Unión Europea en convenio con el Ministerio de Educación, ¿sí? Okay. Bien. ¿Qué es lo que también encontramos en estas cláusulas y condiciones? Encontramos que la Unión Europea hace la siguiente afirmación, de que la educación es fundamental para formar a los niños en materia de género. Okay. Bien, también señala que en el marco de este convenio de cooperación se debe impulsar o está fundamentado en ciertos enfoques. El enfoque de derechos, que hemos explicado en varias oportunidades, que consiste, entre otras cosas, que el Estado se posiciona como principal garante de los niños y adolescentes, desplazando a los padres en su rol como principales titulares de la patria potestad. Esto ya veníamos observando desde el Plan Niñez y Adolescencia, luego entra formación educativa y vemos que también está en este convenio de cooperación. En realidad son enfoques transversales internacionales que ya vienen de una línea de pensamiento, ¿sí? Todo forma parte de un paquete. Luego encontrábamos también el enfoque de género, el tema climático, que también se está utilizando mucho ahora. Bien, todo era parte de este paquete. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Eliseo, para que la ciudadanía, los padres puedan comprender? La Unión Europea, de un paquete de 86, divide en dos partes. 38 va a transformación, 48 a sistema de protección, que debo mencionar que el sistema de protección social, tiene género desde los 0 años, pero no vamos a entrar a desarrollar eso, nada más a modo de comentario para que la gente sepa. Y ya hablando propiamente de este convenio de cooperación de la transformación para transformar el sistema educativo, ese es el título que tiene. Entonces nos encontramos con este escenario. Nos entregan un poquito más de la mitad para lo que nosotros consideramos importante, pero casi la mitad, un poquito menos, ellos se reservan, y allí es donde desarrollan esa agenda política con sus socios cooperantes. Bueno, debo mencionar también que el alma de todo sistema educativo precisamente son estos dos aspectos que señala en el convenio de cooperación: la formación docente
y el currículum educativo. Mm. Son el alma. Sí. Entonces, para generar cambios a largo plazo, son esos dos aspectos los que se deben de trabajar. Yo no sé, Eliseo, si manejabas esta información de que para el 2030 unos 40.000 docentes deben pasar a estado jubilatorio. No lo sabía. ¿Quiénes son estos? Sí, esto es dato público, ¿sabes? Ustedes pueden corroborar, el propio ministerio lo emitió. ¿Quiénes son estos docentes? Y son los docentes que fueron formados en la vieja escuela. Los docentes conservadores, formados en principios y valores. Ajá. ¿Sí? Este dato ya lo venía manejando la Unión Europea juntamente con el Ministerio de Educación, con quien trabaja ya hace bastante, por lo menos hace 2 décadas. Y ellos han empezado a trabajar en el plan maestro docente, en el currículum que también ya mencioné. Es decir, que hay un trabajo que viene minucioso, sosteniéndose de hace tiempo. Exacto. Ahora, ¿cómo es que venimos a detectar esto ahora? Porque muchos preguntan, pero ¿y por qué ahora? Sí. Siendo que esto anterior. Y lo que sucede, Eliseo, es que los padres de familia siempre estuvimos confiados en nuestras instituciones, en nuestras autoridades. Nunca, jamás pasó por nuestra cabeza que esta agenda que hoy se despliega delante de nuestros ojos podría ser una realidad. A nosotros también nos tomó totalmente de sorpresa. Y al ver lo que está ocurriendo en el mundo entero, en los países en donde esta agenda ya está completamente instalada, es que podemos ver las consecuencias de ella. Y en realidad lo que estamos haciendo o intentando hacer es detener este proceso que ya está en marcha, porque vemos cómo en las políticas públicas de nuestros niños y adolescentes, políticas educativas y políticas de niñez y adolescencia, está completamente tomado a través de estos enfoques que, por cierto, son inconstitucionales. Siempre hemos mencionado eso, Eliseo, con fundamento. Ejemplo, este enfoque de derechos que está allí, que suena muy bien, por cierto, porque ¿quién estaría en contra de impulsar los derechos del niño? No, claro. Nadie. Ahora bien, cuando entramos en el marco teórico, empezamos a observar, a leer, a entender, ahí es donde vemos todo lo que implica. Y este enfoque de derechos atenta directamente contra lo que dispone el artículo 54 de la Constitución Nacional, donde dice: la familia, en primer lugar, la sociedad y el Estado deben de garantizar al niño su desarrollo armónico, dice. ¿Sí? Bien, entonces, si la familia está en primer lugar, ¿cómo es posible que este enfoque de derechos pueda anteponer al Estado antes que a los padres? Esto de por sí ni siquiera tendría que ser discutido, Eliseo. Y bueno, lo que sucedió es que en plena pandemia, cuando todos estábamos con esta cuestión, esto se aprobó y después es que nos percatamos todos. Esa es la verdad, nos percatamos, aunque en mi caso yo ya manejaba un poquito porque veníamos observando, analizando varios documentos, venimos de esta militancia de proteger a nuestros niños y adolescentes, a nuestros propios hijos luego en primer lugar. Entonces, se sancionan, se promulgan estas dos leyes, tanto la 6659 como la 6650, y ahí es que empezamos a, juntamente con todo este proceso de transformación educativa también, porque todo va entrelazado, es parte finalmente todo de un paquete, ¿no es cierto? Bueno, y ahí es que ya salta esto y algunos legisladores también cayeron en cuenta de lo que habían aprobado. Me consta, yo conozco a varios que inclusive posterior ya al haber aprobado,
sí, cuando ya se presentó la propuesta en diputados para la derogación, que fue una votación de 61 contra 1, varios de ellos y también en senadores, ellos expresaron posteriormente su desacuerdo con este convenio de cooperación, que en realidad lo que hace es un modo de colonización ideológica. Te entrego esta platita, te doy este dinero y a cambio déjame que yo voy a capacitar a tus docentes, yo voy a trabajar el plan maestro, yo voy a hacerte un nuevo currículum educativo, déjame que yo haga eso. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Sumamente claro. Bueno, sí. Entonces, esto sería en resumen, Eliseo. Qué buen resumen has hecho, doctora, y con palabras sencillísimas, de manera que todos podamos comprender de qué se trata, qué es lo que hay detrás. Y al escucharte hablar de esto, yo decía, ¿y qué se les pasó por la mente a nuestros senadores el año pasado para rechazar esta ley o este pedido de derogar esta ley? ¿Será un desconocimiento? ¿Será que desconocían todos estos detalles que me acabas de comentar y compartir con la audiencia? ¿O qué fue para que uno rechace una propuesta como la de derogar este tipo de leyes, ¿no? Bueno, en diputados la aprobación fue mayoritaria. Sí, recuerdo. ¿Sí? Ahora bien, en senadores es que tuvimos la dificultad porque allí no hubo una mayoría. Y la interpretación que yo tengo, Eliseo, es que hay una presión política internacional muy fuerte, porque debemos mencionar, porque el propio embajador de la Unión Europea lo dijo en una entrevista, que nunca, en ningún lugar, en ningún momento, en ninguna parte del mundo se dio que una vez que se ha aprobado una donación de la Unión Europea, se derogue o se rechace posteriormente. Es decir, hoy Paraguay tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente a nivel mundial. Entonces, ese precedente es lo que considero no es muy agradable para la Unión Europea y, por supuesto, y sabemos y vemos en los medios que ellos también están haciendo su lobby o cabildeo, como se le llama, para que esto no ocurra. Entonces hay una presión política muy fuerte. Entendemos que esto no es nada sencillo, pero también aquí honestamente nos estamos jugando nuestras generaciones, y esto es importante mencionar. Esto es parte de un proceso, como ya lo dije, lo anticipé, que viene de años de trabajo, de años de incursión, de años de donaciones también. Pero si no paramos la pelota ahora, esto va a continuar y después las consecuencias ya lo vamos a ver en unos poquitos años, ¿sí? Entonces Paraguay tiene, como te decía, la brillante oportunidad de sentar un precedente, de decir, señores, agradecemos mucho la donación que quieran hacernos, pero nosotros no vamos a aceptar bajo estas condiciones. Sí, categórico. El presidente electo Santiago Peña en campaña política fue muy claro, doctora Dania, en que él va a apoyar todo lo que tenga que ver con la vida, la familia, y que va a rechazar, y lo dijo públicamente en varias entrevistas, va a rechazar todo lo que venga de afuera en cuanto a ideología y en cuanto a todos estos antivalores que hoy por hoy la Unión Europea y otros organismos más están queriendo meter en los diferentes países. Habrá que ver un poco la coherencia, ¿verdad? Porque muy fácil es decir, pero habrá que ver en los próximos días, meses, si esto finalmente se cumple en la práctica, doctora.
Sí, yo creo que, y espero, o sea, estoy confiada de que van a cumplir porque Bien. debemos decir, honestamente, estas elecciones se dirimieron en este ámbito, en esta causa. La ciudadanía estuvo muy pendiente porque es una preocupación legítima, Eliseo. Sí. Todos los padres están muy preocupados. Entonces, considero que este gobierno logró ingresar mucho con el discurso que enarboló y que esperamos realmente que pueda cumplir. Estamos confiados. Yo creo que tienen mucho que perder si no cumplen y tienen mucho que ganar si lo hacen. Esa es la verdad. Bueno, esta votación se va a llevar a cabo el día miércoles. Paralelamente, allí en las afueras estará un grupo importante, supongo yo, de padres, tíos, docentes que van a ir a hacerse sentir en cuanto a su deseo de que esto se derogue, esta ley, atendiendo a todos estos datos que vos acabás de dar. Aquí, por ejemplo, una madre me dice: con mis 3 niños vamos a ir al Congreso este miércoles. Pediré permiso por las clases de mis hijos en ese día porque el futuro de los niños está en juego. Vamos, padres, hoy es la lucha. Definitivamente esta es una madre que ya entiende por dónde viene la mano y bueno, ha tomado una sabia decisión de ir y de ir con su familia el día miércoles, doctora. Otra persona me dice: el presidente, pero Eliseo, hay que tener en cuenta que el presidente Abdo Benítez ya firmó la aprobación de la Agenda 2030, no hay vuelta atrás, dice esta oyente. ¿Qué le decía lamentablemente, qué le decía a esta persona, doctora? ¿Todavía hay tiempo de revertir algo? A ver. Bueno, la Agenda 2030 es un programa de acción de las Naciones Unidas, así como cualquier otro programa. Ustedes saben, lo habíamos mencionado una vez, Eliseo, las Naciones Unidas lleva a cabo cumbres periódicamente, ¿sí? En estas cumbres desarrolla ciertas temáticas, ciertos temas y adopta planes o programas de acción. Sí. Bien. La Agenda 2030 es un programa de acción que fue adoptado en la Cumbre de Desarrollo Sostenible en el 2015. Y es la aplicación de esta agenda es completamente voluntaria. Depende de cada gobierno. Okay. No es una agenda que haya ingresado por el Congreso mediante una ley o un tratado o acuerdo internacional. Más bien depende del Ejecutivo. Esto quiere decir que si tenemos un Ejecutivo que diga, bueno, vamos a priorizar estos aspectos nacionales porque en realidad la Agenda 2030 no se ajusta a nuestra realidad y más allá de nuestra realidad ni siquiera se ajusta a nuestra Constitución Nacional, porque la agenda, a mí me tocó hacer un análisis acerca de ella, no garantiza la vida desde la concepción, no garantiza a la familia configurada entre el hombre y la mujer y los hijos, no garantiza la propiedad privada, no garantiza las libertades, no garantiza la soberanía de las naciones. Es más, propugna una gobernanza global sobre la base de estos elementos, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, aquí queda realmente en la cancha de las autoridades si ellos pretenden continuar o no con esta agenda. Ok, bueno, ahí está. Excelente, doctora Dania, yo creo que fuimos demasiado claros en cuanto a la información. Yo quería información para la gente, más allá de invitar a una marcha, el por qué, ¿no? El qué hay detrás, que mucha gente lastimosamente aún a estas alturas lo desconoce, ¿verdad? Este miércoles frente al Congreso está hecha la invitación, doctora, a partir de ¿qué hora era? ¿Las 8, 9? A partir de las 8 horas ya la gente va a estar porque recordemos que en esta sesión de diputados
está consignado como primer punto del orden del día el tratamiento de la derogación. Ajá. Entonces va a haber una discusión allí y vamos a estar apoyando a aquellos legisladores que tengan la intención de derogar. Si La esto- ciudadanía va a estar observando. Si esto mañana se llega a aprobar la derogación en diputados, ¿vuelve a pasar a senadores? No, pasa directamente al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la potestad, la facultad de promulgar o de vetar la ley. Clarísimo, clarísimo todo. Sí, doctor. Un último Sí, detalle. adelante. En el caso de que promulgue, pues bueno, se deroga. En el caso que vete, eso regresa al Congreso y por mayoría de 2/3 es que la Cámara puede volver a ratificarse y eso ya se vuelve ley. Es decir, ese es el último procedimiento en todo caso. Ya. Estamos en días muy decisivos entonces, por lo que acabas de comentar. Quiero agradecerte muchísimo por el tiempo, doctora. Gracias siempre por la disponibilidad y un buen resto de jornada para vos. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, estamos siempre a las órdenes. Charlábamos con la doctora Dania Ríos con relación a esta convocatoria de marcha que se hace con relación al pedido de derogación de esta ley 6659.